y comparto. El que vamos a ver hoy, vamos a ver algo de Google Chats. ¿De acuerdo? Recuerden que en la primera actividad ustedes tienen una actividad en la cual tienen que utilizar dos bibliotecas de visualización del lado del cliente, es decir, del lado del browser, del navegador. Una es Google Chat y la otra es D3, ¿no? Y se les pide en la actividad. La clase pasada creo que habíamos visto algo de esto. No tuvimos clase la semana pasada, ¿no? Tuvimos clase hace 2 semanas. Bueno, así es. Recuerden que este modelo es de 16 semanas, pero solamente tenemos 10 semanas de clase, ¿no? Normalmente yo la semana anterior a la entrega de la primera actividad, que va a ser el 1 de junio, perdón, el 15 de junio, dedico entonces a aclarar más cosas sobre la actividad. Esto que voy a mostrar, yo después se los paso en el foro, ¿no? ¿Qué les pediría? Aquí pues se van a percatar la manera en que está diseñado esta presentación es con ejemplos, los cuales ustedes deben de copiar y crear entonces pues un directorio donde estén todos esos ejemplos, además de esta presentación, ¿no? Para algunos de los ejemplos utilizan la posibilidad de, desde el cliente, tener acceso a una fuente externa de datos, ¿no? Y en ese caso, obligatoriamente, para que eso pueda usarse, para que eso pueda verse, pues hay que hacerlo a través de un servidor de HTTP, ¿no? ¿Qué es lo que pueden hacer entonces? Algo así, por ejemplo, ¿no? Voy a mostrarles los ejemplos ya tal cual, como los tengo organizados, pero eso sí se los voy a pedir que ustedes lo hagan para que lo hagan como un ejercicio, ¿ok? Bueno, creo que les había comentado, yo utilizo WebPerform de JetBrains para la parte de JSON, JavaScript, etcétera, ¿no? ¿Ok? Entonces lo hago de esta manera, ¿no? Tengo un directorio, un proyecto donde están todos esos ejemplos. Todos esos ejemplos vienen en la presentación. Y cuando le digo que lo van a hacer ustedes, porque quiero que ustedes los hagan, ¿no? Que vayan copiando y pegando de la presentación, creando el archivo en HTML y ejecutándolo. Para ejecutarlo se pueden hacer de dos formas. Yo puedo ejecutar lo cual no es típico, ¿ok? Yo puedo ejecutar directamente teniendo acceso al URL file 2.2, ¿no? Si cuando yo hago esto, acá, este ejemplo, y valga la redundancia, mm, si yo le pico aquí, realmente lo que estoy haciendo es desde el browser llamando a un recurso local, ¿no? No estoy llamando a un recurso que está en un servidor. Llamar a un recurso local quiere decir no solamente indica de que no está el servidor en la red, sino que no hay servidor en lo absoluto, ni tan siquiera local. ¿Ok? Así cuando ustedes le pican aquí, si ustedes observan bueno, en este caso, quien hace este trabajo es, eh, es JetBrains, ¿no? Pero realmente si se van ustedes al directorio donde está eso, voy a irme al directorio donde están esos recursos, lo cual puedo visualizar, algunos de ellos los puedo visualizar, otros no los puedo visualizar. Digamos, aquí están todos ellos, ¿no? Si yo le pico acá, ¿ok? Lo que yo estoy viendo aquí, a lo que yo estoy teniendo acceso, es a un URL realmente, ¿no? Ese URL es file 2 diagonal, diagonal, ¿ok? Que ya, pues, el browser me lo muestra ya como directamente como el lugar en el sistema de archivos donde está ese recurso, ¿no? Que es diferente hacerlo de esta manera.
Para algunos recursos hay que obligatoriamente crear un servidor. Eso es importante porque tienen que ustedes tenerlo en cuenta para la actividad. Porque en la actividad ustedes tienen que descargar un recurso, un archivo de JSON. ¿Ok? Y no se puede descargar localmente, pues JavaScript no permite la descarga local. La descarga de un archivo local no se puede meter con el sistema de archivo local. Entonces hay que hacerlo a través de un servidor. ¿Ok? En este caso, este servidor que he puesto es un servidor muy sencillo. Es un servidor que yo arranco de esta forma. Ustedes lo pueden arrancar con Node, ustedes lo pueden hacer de diferentes formas. Voy a buscar dónde está, ¿no? Yo realmente no recuerdo dónde está. Ya tengo demasiadas cosas abiertas, ¿no? No, ahí no está. Voy a quitar algunas cosas, ¿no? Digamos, ¿no? Y yo voy a interrumpir esto y yo estoy en ese directorio. Estoy directamente en ese directorio. ¿Qué es lo que hago para mantener, para tener un recurso, para tener un servidor el cual pueda servir recursos desde ese directorio? Lo que hago es esto, ¿no? Ejecuto esto, me auxilio del paquete de HTTP Server de Python. Ese paquete de HTTP Server lo que hace es crear un directo, lo que hace es crear un servidor de HTTP, ¿no? Y en el momento que yo lo hago, pues entonces ya se crea un servidor de HTTP que puede dar servicio, que puede brindar esos recursos que están en el servidor. Son estos que están acá, ¿no? Si ya le pico acá, pues entonces ya estoy entrando de otra manera diferente. Estoy entrando, Profesor, disculpe, el servidor se inicia en la ruta desde donde es llamado, ¿cierto? lo inicio en la ruta desde donde voy a servir, O sea, la desde ruta donde tengo los recursos. exactamente. Acá, ¿no? Los recursos yo los tengo en este directorio. Voy a otra vez, perdón, déjenme quitar esto que a veces Pues lo tiene ahí en no. el directorio UNIR 2025, herramienta de visualización, Google Ahí Chart, están, ejemplo, ahí, reporte, proyecto, ok. ahí están todos los recursos, ¿no? Ok. Por O supuesto, sea que el... no está organizado como un Ujú. sitio web en lo absoluto, no tiene ninguna organización. Estos deberían estar en un directorio público, etcétera, ¿no? Sí, sí, correcto, local. Los tengo directamente ahí local. Lo pudiera haber hecho en otro lugar, yo pudiera arrancar aquí, por ejemplo, y ponerlos en otro lugar, ¿no? Pudiera crear un servidor, pudiera utilizar un servidor de HTTP un poquito más elaborado, ¿no? Digamos, yo pudiera utilizar, pues, y yo pudiera hacer esto, ¿no? ¿No? Voy a arrancar el Aragon, ¿no? Que yo lo tengo instalado. Ah, caramba, ¿por qué me hizo eso? Porque realmente no me lo debió Eso no haber tiene, hecho. que no tiene licencia. No, pero eso no, realmente no hay necesidad de licencia, ¿no? Ahora que si le pico aquí me va a decir que no, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer es esto. Voy a volver otra vez acá. No, no recuerdo qué es lo que tengo que hacer aquí para quitarlo. No las requiero, ¿no? Ujú. Pero ahorita no sé por qué la me está molestando, ¿no? Ah, caramba, ya lo dejé de ejecutar, ¿no? Ah, no, sí lo estaba ejecutando. Debe estar por allá abajo. Acá está, ¿no? Ujú. Si ya en este momento se supone que yo arranqué Apache, ¿ok? Y que ya está funcionando, ¿no? ¿Ok? Tengo que ver en mi configuración de Apache, tengo que ver dónde es que yo tengo todo, sobre todo el directorio htdocs, que es desde donde, O sea, desde donde la ruta Apache local, sirve.
a donde de- apuntará el servidor. el directorio que se conoce como htdocs, ¿no? Que es el directorio donde normalmente el Apache ubica los recursos que están disponibles, ¿no? Entonces tengo que buscarlo. Digamos acá. Por aquí debo tener Laragon instalado, no recuerdo dónde Laragon. Acá. El directorio que utiliza es www. Por ejemplo, yo voy a hacer, bueno, de hecho ya tengo aquí Google Chat, ¿no? También lo tengo, ¿no? Digamos, yo voy a hacer esto ahorita, voy a crear otro señor de esto, me voy a ir hacia... Esto deben de hacerlo ustedes, no con Laragon, pero sí deben usar Node o deben usar un servidor que me brinde Python o cualquier otro recurso, porque ustedes tienen que descargar un archivo y al descargar un archivo de datos no pueden descargarlo localmente por el concepto de CORS que impide que JavaScript pueda tener acceso al directorio local de donde se está ejecutando. En principio, pues perdón, el navegador en principio puede tener acceso a aquellos recursos que están en el mismo lugar desde donde se descargó el primer recurso el cual se dirige a ellos, ¿no? A ver, lo que quiero aquí hacer es esto, para indicarles cómo está, ¿no? Este es el directorio donde yo tengo las cosas. Aquí está, me voy a ir directo ahí, voy a copiar eso, ¿no? Y me voy acá al árabe y aquí voy a pegar eso, ¿no? Ya está ese proyecto, y lo que puedo hacer entonces es esto, ¿no? Ahora voy a entrar de una manera diferente, al mismo recurso, a lo mismo que estaba viendo anteriormente, ¿no? Pero ahora voy a entrar pues a través de un servidor realmente, de un servidor de HTTP. Pero no es 8080, es 80. Bueno, local o 8000. solamente, ¿no? Ok. Ahí entro entonces a la página fundamental de él y después, pues, por acá, donde fue que lo puse, no recuerdo, En 8000. lo No es el puse puerto en, 8000. lo puse en proyecto, ¿no? Ah, no, el puerto 8000 es para Python. Y por supuesto no tengo entonces, Está mal escrito, profe. Proyecto. sí es cierto. Y ahí estoy entrando, ¿no? Lo cual es diferente a esto. Bueno, es diferente en el sentido de que esto es un servidor de HTTP, pues muy de entretenimiento, ¿ok? Es un servidor de HTTP que el paquete de HTTP server lo crea. Este no, ya este sería un servidor real, servidor de Apache, ¿ok? Que está corriendo en el puerto estándar de Apache, que es el puerto 80. Y aquí pues entonces puedo visualizar de la misma manera, puedo visualizarlo todo, ¿de acuerdo? Ok, entendido, teacher. Gracias. Entonces el concepto importante aquí es el que yo les comentaba en la clase pasada, ¿no? Pueden trabajar con Node también, ¿ok? Para trabajar con Node, pues lo que se hace es, con Node requiero un paquete de Node, que es el paquete HTTP, y escribo un pequeñito programita en Node, y ese programita en Node arranca un servidor, donde lo arrancan en el mismo sitio donde van a poner ustedes las cosas que usted, bueno, las cosas, bueno, a veces pues varios de ustedes lo hacen de manera en el proyecto, algunos estudiantes dicen, bueno, yo voy a crear varios recursos, voy a crear una hoja de estilo, voy a crear varias cosas, voy a utilizar pues Bootstrap para algunos de los estilos, voy a crear entonces una vista donde solamente voy a mostrar la parte que corresponde a Google Chat, también voy a crear otra vista donde solamente voy a mostrar la parte que corresponde a D3 y después voy a crear una vista que es parte de la actividad donde se juntan las dos cosas para crear como un pequeño tablero de control. ¿De acuerdo? Bien, me voy entonces acá y voy a ver un poquito esto, ¿no? Aunque, bueno, ¿qué es Google Chat? En el foro aquí me preguntó que cómo se instalaba D3.
Yo les comentaba, no requiere ninguna instalación, sino es un proceso de instalación. D3 es una biblioteca de JavaScript. Google Chat es una biblioteca de JavaScript, ¿no? Entonces, lo único que se tiene que tener es acceso. Bueno, si alguien entiende como instalación, eso también se puede entender, ¿no? De, bueno, a dónde tengo acceso, dónde está esa biblioteca para que yo tenga acceso. La puedo tener acceso a ella si descargo localmente la biblioteca completamente, y entonces lo que me va a aparecer acá, digamos acá puedes checar en el proyecto, si la descargo localmente, pues aquí también va a existir un archivo de JavaScript, que es un archivo bastante grande donde está toda la biblioteca de JavaScript. Si no lo hago de esa manera, entonces descargo la biblioteca desde un CDN, ¿ok? Desde un Content Delivery Network, hay varios de esos, ¿no? En este caso se está haciendo ahí, que es esto precisamente que estamos viendo acá, ¿no? ¿Mm? Pero yo pudiera meterme aquí adentro, descargar esta biblioteca completa, ¿ok? Tenerla localmente y entonces ya pues hacerlo de esa manera. ¿Se aconseja o no? No se aconseja porque fundamentalmente si tú estás escribiendo aplicaciones de este tipo, es porque tú tienes acceso a Internet, ¿no? Porque si no tuvieras acceso a Internet, pues no estás haciendo una aplicación utilizando D3 o Google Chat, ¿no? Entonces no importa que, pues, es que no tengo acceso a Internet y esto no va a funcionar, ¿no? No, pues entonces, pues, no lo ¿para qué lo vas a hacer si no tienes acceso a Internet? ¿De acuerdo? Bien, voy a aumentar un poquito el tamaño, ¿no? Bueno, es visualización de datos interactiva en la web. La clase pasada yo les mostré el sitio de Google Chat, donde realmente es un sitio muy rico, tiene muchos tutoriales, tiene pues ejemplos de visualizaciones, desde las más sencillas hasta las más complejas. ¿Qué es usado Google Chat? Sí, es muy usado Google Chat. ¿Qué es usado de tres? Sí, es usado mucho, mucho de tres, ¿no? ¿Ok? Se utiliza fundamentalmente, aquí alguien me pregunta, ¿esto realmente se utiliza para hacer visualización de datos con ciertos requerimientos de análisis de datos, de ciencia de datos? La respuesta es no. ¿Ok? Son aplicaciones que se utilizan mucho, por ejemplo, los sitios de publicación. ¿Ok? Si ustedes entran a New York Times, a Washington Post, a cualquiera de estos sitios, a Reforma, a cualquier periódico, etcétera, pues sí se van a encontrar que utilizan esta biblioteca para visualizar determinadas cosas. ¿Que se puede hacer alguna visualización de datos, de análisis de datos, etcétera? Por supuesto que se puede, por supuesto que se puede hacer, ¿de acuerdo? Bueno, cada ejemplo aquí, como dice, cada ejemplo va a incluir la página HTML completa, ¿no? ¿Para qué? Pues simplemente esté lista para ser copiada. Y nuevamente esto que está acá lo van a hacer ustedes. Ustedes van a crear esos archivitos, ¿ok? Para que de alguna manera pues jueguen un poco con esto y vean esto y no darles yo esto directamente ¿Y qué hice también? Pues cada uno de estos archivos está documentado, ¿no? Cuando son archivos HTML exclusivamente, ¿no? Está documentado con comentarios de HTML, ¿no? ¿Ok? Bueno, no todo está documentado, ¿no? Quiero decir, esto no documento esto, ¿no? Ya eso hay que saber, pues, qué es este tag, ¿no? No documento esto, ¿no? ¿Qué cosa es el head? ¿Qué cosa es el body? ¿No? Eso es parte ya del estudio que tienen que hacer ustedes para entender lo básico de HTML para la actividad, ¿no? Para, para tener un conocimiento no sería exclusivamente lo básico, ¿no? Habría que estudiar un poquito más, ¿no? HTML5 y con Canvas, esas cosas ya no es algo trivial, ¿ok? Es algo que requiere cierto estudio. Igual como las hojas de estilo, CSS, ¿no? ¿Ok? CSS, además de brindar hojas de estilo, ya brindó, se extendió muchísimo para que yo pueda entonces a través de CSS identificar todos los elementos que componen el DOM, que componen Y recuerden lo que les comenté, todo aquí es un objeto, absolutamente. Aquí todo es un objeto, ¿no? Y eso está resuelto, está modelado mediante algo que se conoce como el DOM, ¿no? El modelo de objetos de documentos. ¿De acuerdo? Bien. Una pequeña introducción. La biblioteca de visualización de datos completamente gratuita, la brinda Google. Por supuesto que hay gráficas interactivas, por supuesto que si hay gráficas interactivas, obligatoriamente tiene que existir algún tipo de manejo de eventos. ¿De acuerdo?
Yo he dejado algunos errores en algunos de los ejemplos. El objetivo es que ustedes también cuando lo ejecuten, que vean que no pasa nada, o que hay algún error, que ustedes traten entonces de pues auxiliarse de las herramientas que utilicen ustedes, si utilizan LLMs adelante, y tratar entonces de corregir el error, que eso ayuda un poquito a entender más o menos la estructura, ¿no? Que hay que saber JavaScript, pues hay que saber JavaScript, ¿no? Ustedes normalmente, pues, ya que usaron una materia que era, pues, base de datos para datos masivos, si tuvieron que utilizar JavaScript para el modelo de datos orientado a documentos de Mongo, ¿no? Por tanto, con eso no hay, no hay problema. ¿Qué es necesario saber JavaScript? Si es necesario saber JavaScript, ok. Siempre voy a necesitar algo, aunque yo no sea diseñador de front-ends, siempre voy a chocar, voy a encontrarme algo que debo de resolver y al menos entender la sintaxis de JavaScript, ok. La manera en que JavaScript como lenguaje orientado a objetos trabaja, ¿no? Bueno, no requiere instalación ni servidor en absoluto, ¿no? Se carga desde la CDN de Google. Hay varios CDNs que brindan esa. Y hay versiones core, versiones más ampliadas de Google Chat y también de D3, ¿no? Bueno, pues es accesible desde todos los navegadores modernos. Ya es difícil encontrarse con algún navegador que no soporte lo que soportan otros navegadores, ¿no? Eso hace 10 años, 15 años quizás, sí era una bronca tremenda, ¿no? Y todavía inclusive a veces hay algunos tipos de bronquita, ¿no? Que se utilizan, pues hay algunas aplicaciones que utilizan algunos estándares de HTML, de JavaScript, que ya no son compatibles y se quedan y entonces lo hacen, lo diseñan, lo ajustan correctamente para un navegador y cuando nos vamos a otro navegador no funciona, ¿no? Y da error. Eso es porque se están alejando de los estándares que existen, ¿no? Bueno, importante, las gráficas son renderizadas como SVG. Esto es un concepto importante, ¿no? ¿Ok? Bueno, VML en el Legacy Internet Explorer, ¿no? ¿Ok? Es la manera en que trabajan. Todos los gráficos que generan, los generan a través de SVG, ¿no? SVG, por supuesto, es algo, entre comillas, no, bueno, novedoso. Sí, por supuesto que fue novedoso hace algunos años y siguió siendo, pues, el estándar que normalmente utilizamos para que se rendericen los gráficos que se diseñan con diferentes tecnologías, en este caso con Google Chat o con D3, ¿no? ¿Ok? No bueno, trabaja con Canvas de HTML5, por supuesto, no requiere ningún plugin externo, ¿no? La licencia es gratuita, tanto para uso comercial y personal, ¿no? Sí, pues yo puedo utilizar en mi aplicación que vendo, etcétera, puedo utilizar Google Chat sin ningún tipo de problema. Bueno, los formatos de datos que normalmente manejas, ¿ok? Normalmente se pueden usar otros formatos de datos, pero pues con estos son suficientes, ¿no? Bueno, JavaScript, porque realmente JavaScript como lenguaje, él es capaz de trabajar directamente con datos que están en JSON, datos que están en CSV y también datos que están en Google Sheets, ¿no? Hay un ejemplito aquí con Google Sheet que ustedes van a tener que modificar. Van a tener que crear su propio Google Sheet para poder tener acceso. Entonces, y yo se los dejo tal cual con los errores adecuados, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, entender la arquitectura de Google Sheet, los loaders, los paquetes, el data table, los círculos, los load ciclos, los tipos de gráficas más usados. Cuando se dice más usados, son más usados, ¿eh? Pero de los más usados, si de todas las gráficas, los más usados pueden constituir el 20%, ¿no? O algo así o- no un poquito más, ¿no? Quizás, ¿no? Pero sí hay muchos gráficos que también son utilizados, que son muy útiles, pero que no abundan, es decir, no son de los gráficos más utilizados, ¿no? Recuerden que, pues, digamos, inclusive en el mundo de análisis de datos, de ciencia de datos, etcétera, ¿no? Los dos gráficos que más se usan son gráficos de barra y gráficos de línea. Realmente. Esos son los dos gráficos que más se utilizan. Y le sigue después un gráfico de dispersión. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque, bueno, pues los gráficos de barras pues son los adecuados para el análisis de variables categóricas, ¿no? Y realmente, pues, los datasets tienen abundancia de variables categóricas.
Los gráficos de línea son para variables tanto cuantitativas, variables numéricas, digamos, ¿no? ¿Ok? Y los gráficos de dispersión, ¿ok? Se utilizan mucho cuando estamos haciendo ciencia de datos, análisis de datos, porque me ayudan mucho los gráficos de dispersión a buscar correlaciones entre las variables, ¿no? Y el concepto de correlación, encontrar correlaciones entre las variables, es extremadamente importante para todos los algoritmos de aprendizaje automático que se diseñan, ¿no? ¿Ok? Bueno, conectar con datos externos, archivos CSV, archivos de JSON, Google Spreadsheets. ¿Ok? Bueno, ¿por qué meten esto? Meten esto porque pues, es una aplicación de Google. ¿Ok? Y pues también quieren, pues hay muchas cosas que normalmente metemos acá, ¿no? Estos son pues normalmente como ustedes saben, ¿no? Pues algo similar a Excel, ¿no? ¿Ok? Gestionar eventos. Eventos pues son varios, ¿no? Clics, selecciones, cambios en controles. Los eventos que más abundan son los eventos en los cuales o bien se hace clic sobre un componente o se pasa por arriba de un componente o se sale del área cliente de ese componente o se entra al área cliente de ese componente, ¿no? ¿Ok? Cuando digo componente controles, alguien puede decir no, pero pues un evento muy importante es cuando yo deslizo una barra de slide, ¿no? Pero eso simplemente es un control. ¿Ok? Y estoy usando el mouse para entrar a la barra y para deslizarme dentro de la barra, ¿no? Y por supuesto, construir dashboard completos combinando múltiples gráficas, ¿no? Ustedes van a construir un dashboard realmente muy sencillo. Y la actividad es muy, yo diría que la actividad es muy simple, ¿no? Extremadamente simple, ¿no? Le va a llevar pocas horas de trabajo, ¿ok? Y pues traten entonces de lograr no solamente lograr exclusivamente lo que la actividad le pide. Ah, pues ya tengo esto, ya lo veo bonito, ya lo voy a entregar, ¿no? ¿Ok? Porque hasta ustedes mismos se van a sentir como diciendo, pues hice muy poco, ¿no? Lo que obtuve, pues realmente está muy sencillo, ¿no? ¿Ok? Hay algunos estudiantes, por ejemplo, el archivo de IESO de la actividad es un archivo muy pequeño, ¿no? Pues hay estudiantes que han completado, han dicho, no, voy a generar automáticamente, voy a generar un archivo con esas características más grandes. No solamente voy a considerar, pues, productos electrónicos, si no recuerdo cuál era el otro de producto que hay que considerar. No, no, voy a considerar otros productos. Voy a ampliar el intervalo de ventas. Voy a crear otras columnas en esos archivos, bueno, otros atributos en esos archivos que representen otras cosas, ¿no? Y ha mostrado entonces un poquito más, algo más, ¿no? Bueno, hay un flujo de 3 pasos en eso. Ok. Veamos este primer paso, ¿no? Ok. Bueno, el flujo es este, cargo el cargador, ¿ok? Registro un callback, una función de callback, que es la función que se va a ejecutar cuando la biblioteca esté lista. ¿Ok? Eso generalmente, pues, no solamente para bibliotecas como Google Chart o D3, ¿no? A veces tenemos que hacer operaciones que yo tengo que esperar a que lo que debe ser cargado ya esté cargado completamente, ¿no? Para comenzar entonces a poder realizar la operación. Entonces, en este caso es eso, ¿no? Pues cargo el cargador de Google Chart, registro un callback que se ejecuta cuando la biblioteca esté lista. Bueno, espero que todo el mundo entienda lo que es un callback. Un callback es una función de orden superior que, bueno, hay una función de orden superior que espera otra función como argumento, ¿no? Y esa otra función como argumento se va a ejecutar de una manera coordinada, sincronizada con lo que está sucediendo con anterioridad, ¿no? Y es que, bueno, voy a ejecutar en el momento que ya yo cheque que realmente ya fue cargado todo, toda la biblioteca, ¿no? Bueno, definir la función que crea la gráfica, ¿ok? En este caso, crear una tabla de datos, es muy importante. Hay que crear la tabla de datos. Data tables es un concepto importante de Google Chat, ¿no? ¿Ok? A partir de ahí que se genera absolutamente todo, ¿no? ¿Ok? Después algunas opciones visuales, etcétera, ¿no? ¿Ok? Bueno, comenzamos con un ejemplo, ¿no? ¿Ok? Bueno, cargar el loader de Google Chat desde la CDN oficial. ¿No? Es el único que esto es lo único que se necesita importar. Bueno, en este caso particular, que solamente estamos mostrando ejemplos de Google Chart, si estoy utilizando con otras bibliotecas de JavaScript,
Si estoy utilizando, si mi aplicación es un poquito más compleja, ¿ok? Y el código de JavaScript lo tengo en otros archivos, pues tengo que también, pues, claro, hacer alusión, hacer referencia a esos archivos, ¿no? ¿Ok? Bueno, acá, pues, si esto es cierto, pues nunca usen una copia local. ¿Por qué? Pues porque simplemente Google la está actualizando, eh, la actualiza con cierta frecuencia, ¿no? Y esta sería la manera en que voy a cargar, ¿no? Esto, ¿dónde está? Esto está normalmente en el head, ¿no? Ojo, estas cargas se pueden hacer también en el cuerpo. Échenle un vistazo cuando es que un script de JavaScript se carga en el body y cuál es la diferencia al cargarla en el head, ¿no? Bueno, ¿qué se hace? Se hace a continuación, pues se crea un contenedor, ¿ok? Utilizando SVG y utilizando HTML5 Canvas, ¿no? ¿Ok? Ese contenedor es donde se va a dibujar la gráfica, ¿ok? ¿Qué es lo que hace Google Chat? Pues inyecta un SVG dentro de este divisor. Es lo que va a hacer, ¿no? Ok. Aquí voy a crear esto y aquí es aquí donde se va a crear la gráfica. En este ejemplito es donde se va a crear las gráficas. Se va a renderizar lo que Google Chat está haciendo. Bueno, cargar el paquete necesario. Es necesario cargar, bueno, qué es lo que quiero cargar, ¿no? ¿Ok? En este caso, pues bueno, pues aquí, pues Core Chart incluye todas estas cosas que están acá, ¿no? ¿Ok? Para Gauss se puede utilizar esto, para Table se puede utilizar diferentes cosas, ¿no? Y aquí es donde este es el cargador de Google Chat, ¿no? Y aquí se va a cargar estos paquetes que están acá, los paquetes Core Chart, ¿no? Noten la sintaxis, ¿no? Hay que conocer la sintaxis del lenguaje, ¿no? Aquí le estoy pasando, pues, este es el nombre del paquete, ¿ok? Bueno, el nombre de lo que se va a cargar y qué paquetes están incluidos en esto, ¿no? Lo que se le pasa aquí se dan cuenta como un objeto de JavaScript, ¿no? Esto es un objeto de JavaScript, ¿no? Entonces, ese es el paso de cargar, ¿no? Después viene como a registrar el callback, ¿no? ¿Ok? Para eso se utiliza esta función que está acá, ¿no? ¿Ok? Eso garantiza que Drawshar se va a ejecutar solo cuando la biblioteca haya terminado de cargarse, ¿no? Y para eso que le voy a pasar entonces una función. Bueno, esa función puede ser una función diferente, etcétera, ¿no? Y después esa función puede llamar a muchas funciones y ya depende mucho del diseño que se esté haciendo, ¿no? Pero estos son los pasos casi obligados, es el machote más o menos, es la rutina, el tipo básico de rutina de cómo se trabaja, ¿no? Se llama entonces a esta función y se registra entonces esta función. Cuando digo que esta función es una función de orden superior, si alguien no entiende lo que es una función de orden superior, me dice, pero en general todos los lenguajes de programación admiten funciones de orden superior, ¿no? Para tratar con funciones de orden superior, todos los lenguajes entonces tienen que tratar a las funciones como valores. De la misma forma que una variable es un valor, una función también es un valor. Y si una función es un valor, entonces puede ser usada en cualquier lugar donde se utilice un valor, donde se puede utilizar un valor como argumento de una función. Por tanto, aquí entonces se puede pasar una función. Noten que esto no está ejecutando esa función en lo absoluto, ¿no? Este es el nombre de la función, ¿ok? El nombre de la función indica pues la función como tal, ¿no? ¿Y dónde más puedo yo utilizar un valor? Una función que retorna un valor, ¿no? Por tanto, si una función retorna un valor y las funciones pueden ser tratadas como valores, entonces una función puede retornar otra función, ¿no? ¿Ok? Se dice que las funciones son ciudadanos de primera clase en los lenguajes actualmente. Todos los lenguajes actuales tienen ese mecanismo, ¿no? Y desde el punto de vista matemático se dice que esto que está acá es una función de orden superior. Es un higher order function, que son aquellas funciones que pueden recibir funciones como argumento y devolver funciones como resultado. Y aquí vendría entonces la función de Drawshar, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo esta función? Está creando una tabla de data table, es importante, es un objeto importante que siempre se trabaja con él y ahí es donde yo voy a depositar los datos que después yo voy a
que después yo voy a visualizar, ¿no? ¿Ok? En esencia se dice esto, ¿no? Es el contenedor de datos de Google Chat, ¿ok? Si algunos de ustedes han trabajado a veces con Pandas, por ejemplo, ¿ok? Pues Pandas es uno de los contenedores de datos, ¿ok? En el mundo de análisis de datos y ciencia de datos en Python, más importante, ¿no? ¿Ok? Yo simplemente tengo acceso a los datos y muestro todos esos datos en un data frame, ¿no? ¿Ok? Esos datos en un data frame también están utilizando los arreglos n-dimensionales de NumPy, ¿no? Cuando procesamos valores numéricos, normalmente trabajamos con un contenedor de datos numérico, que es un arreglo n-dimensional. Uno de los paquetes que me brinda eso es NumPy, ¿no? Bueno, funciona como una tabla de base de datos. Lo podemos ver de esa manera, ¿no? Esto quiere decir lo siguiente, bueno, y si me hacen falta varios, si me hacen falta varios, pues puedes tener varios entonces, ¿no? Normalmente viene columnas tipadas más filas, es lo que tiene, ¿no? Columnas tipadas quiere decir columnas que tienen un tipo de dato, ¿no? Y filas que se corresponden. Bueno, como si fuera una tabla en una base de datos relacional, ¿no? Eso sería el Esta, equivalente al data frame. que más o menos es el equivalente al data, ¿ya? Más o menos el equivalente a un data frame un data frame de Panda. Y que por supuesto que también tiene las cosas, pues, en un data frame de Panda, el data frame de Panda es un objeto que tiene muchas funciones, muchos métodos, ¿no? ¿Ok? Que yo puedo aplicar sobre el data frame, sobre los datos que están en el data frame, ¿no? ¿Ok? Bueno, aquí hay estos ejemplitos que están acá, pues deberían, en lugar de tener este bar, utilizar LED. ¿De acuerdo? El bar realmente ya tiene poco uso, se sigue usando, pero tiene poco uso, ¿no? Espero que eso ya lo hayan visto, pues cuando estudiaron, vieron algo de JavaScript en alguna otra materia, Sí, pues la diferencia. puede Es crear decir, conflictos entre las variables que se denominan sí, igual. no solamente es, bueno, O sea que no lo va var a dar. permite eso, que se sobrescriba la variable, entonces por eso es mejor, como usted lo dice, recomendarle. No es eso exactamente. Bar no da la posibilidad de controlar el scope, el alcance de las variables. Entonces, por Correcto. ejemplo, tú tienes un programa y ese programa tú define, por ejemplo, acá en este caso, por ejemplo, yo aquí estoy definiendo dentro de acá, yo estoy definiendo este bar dentro de una función, ¿no? ¿Ok? Ese bar puede ser visto desde fuera totalmente de la función, ¿ok? Totalmente desde fuera de la función, que no es el caso porque él simplemente no controla el alcance, el scope el scope de esta variable debería ser exclusivamente visualizado dentro de esta Desde función. dentro de la función. Entonces, bar no hace eso. Yo puedo modificar este data desde afuera, inclusive. Por supuesto, lo voy a poder modificar desde afuera, siempre y cuando ya se haya ejecutado la función y haya tenido algún valor. Let no, let sí realmente pues, controla el scope, ¿no? Eso no existe, por ejemplo, en lenguajes como Java, como Python, como C, como C++, porque cualquier definición de una variable Se llama. ya está controlado el alcance, el scope de la variable, ¿no? Si crea una variable local, pues realmente su scope es local. Si crea una variable global, su scope es global, ¿no? ¿Ok? Ok. Bueno, se crea este data table y aquí se van a añadir columnas, ¿no? ¿Ok? Los tipos disponibles son varios. Estos son los tipos disponibles básicos, ¿no? Para las columnas. Cadenas de caracteres, número, boolean, date y date. Hay que conocer un poquito la diferencia entre date y datetime, que es muy similar a la diferencia entre date y datetime que existen en otros lenguajes de programación, ¿no? Entonces aquí se están añadiendo columnas, ¿no? Se está añadiendo una columna que se llama pues mes, otra columna que se llama venta y después se van a añadir entonces diferentes filas para esa tablita, ¿no? Lo que se está creando es una tabla, ¿no? Entonces se están añadiendo estas filas, ¿no? Enero 2200, pero no, que realmente es muy sencillo, ¿no? ¿Ok? Lo que se está haciendo ahí, ¿no? La siguiente parte son los objetos visuales que voy a utilizar, ¿no? ¿Ok? Bueno, el objeto, pues hay que controlar, por supuesto, todo el aspecto de la gráfica, ¿no? Entonces hay una variable que se llama la variable options, que es la variable, bueno, puede tener otro nombre, después se lo paso a otra, para pasarlo, ¿ok? Cada tipo de gráfica tiene su propio conjunto de opciones, ¿no? ¿Ok?
lo que se hace es, bueno, pueden consultar la documentación acá, ¿no? Para ver esto, ¿no? Entonces acá pues estoy creando diferentes opciones para la gráfica que yo voy a, perdón, acá, para la gráfica que voy a crear, ¿no? Va a llevar un título, los colores que quiero dar, los colores que se están dando en RGB, ¿no? Las leyendas que voy a poner en el top, en el bottom, en el right, etcétera. La animación que voy a hacer, animar al dibujar por primera vez, duración en milisegundos, pues el, el easing que se va a hacer, el área del chart, ¿ok? Especificar el área del chart, ¿no? ¿Ok? Ya una vez que tengo eso, pues lo que se va a hacer entonces es, pues, instanciar y dibujar, ¿no? Crear los objetos necesarios y poder ver. ¿Ok? El constructor va a recibir el contenedor de div. Los tipos disponibles por lo pronto en Core Chart son estos que están acá. Bar chart, column chart, area chart, pie chart, todos estos que están acá, ¿no? Y aquí entonces pues lo que hago es esto que está acá, ¿no? Pues creo pues un chart de columnas, ¿ok? Acá pues donde voy a dibujarlo en my chart, ¿no? Ahí lo voy a dibujar, ¿ok? Voy a renderizar la gráfica y por supuesto al renderizar la gráfica, bueno, puedo llamar varias veces para actualizar la gráfica, ¿ok? Con nuevos datos y recargar la página, ¿no? ¿De acuerdo? Y ya simplemente pues voy a dibujar la gráfica, ¿no? La gráfica, por supuesto, pues en opciones, ya yo puse que en opciones iba a ser una gráfica de barra, ¿no? O algo así por el estilo, ¿no? Esto que está acá automáticamente ya incluye, perdón, automáticamente ya, bueno, en MyChat, ¿qué cosa es esto? Es este señor que está acá. ¿Ok? Todos los controles, todos los elementos en HTML tienen un identificador. ¿Mm? A veces se utiliza, a veces no se utiliza. Pero si yo quiero identificar en el DOM de algo determinado, como es este caso, aquí yo voy a dibujar la gráfica, ¿no? Y entonces acá tengo que identificarlo, ¿no? Y al dibujarlo acá, pues ya simplemente lo que voy a hacer es utilizar SVG para hacer para dibujar, ¿no? Normalmente eso lo hace ya directamente Google Chart. Si lo ejecutamos, pues bueno, lo que vemos es esto, ¿no? Como ya lo habíamos visto, ¿no? Yo me pasé, ¿no? Acá, ¿no? Era por acá donde estaba, ¿no? No. Sí, bueno, acá lo puedo ver, ¿no? Sería este caso, ¿no? Que sería este ejemplo uno que está aquí. Y esto es lo que se está visualizando, ¿no? Noten que yo no tuve que escribir nada para dibujar esta gráfica que tuviera que ver con estos tooltips que aparecen acá, ¿no? Ya me lo da directamente. ¿Ok? Ese sería un grafiquito, pues ahí está lo básico realmente de Google Chat, ¿de acuerdo? Tipos de gráficas incluidos, pues como comentaba, ¿no? Core Chart incluye todas estas. Gauss incluye estas que está acá. GeoChart incluye esto que está acá. Table incluye todo esto. Todos estos que están acá están incluidos. Y aquí vienen entonces algunos ejemplos de visualizaciones. ¿Ok? Pues las barras horizontales se hacen con bar chart, las verticales se hacen con column chart. La diferencia es solo el constructor, ¿no? Los datos y opciones en este caso son los mismos que están acá. Y aquí estaría este ejemplito, ¿no? Que es el ejemplo 2, creo que es el ejemplo 2. Este es el ejemplo que está acá, ¿no? Que lo podemos ver igual, ¿no? Ya aquí hay determinadas leyendas, y se dan cuenta, ¿no? Aquí sí aparecen determinadas leyendas que anteriormente no aparecían. A veces se ve mejor acá, ¿no? Pero, bueno.
Igual si sigue, pues se dan cuenta, pues lo mismo, ¿no? Barras horizontales, bueno, está la primera parte de barras horizontales, ¿ok? Aquí estoy haciendo esto, ¿no? Bueno, aquí hay un estilo, ¿no? Estoy metiendo, aquí está este divisor, que es donde normalmente voy a poner el contenedor, ¿ok? Y aquí está el contenedor para las barras horizontales y aquí estaría el contenedor para las barras verticales, ¿no? ¿Ok? Igual, otra vez hacemos lo mismo, ¿no? Cargamos el paquete de core chart, ¿ok? Establecemos la función que queremos, con la cual queremos trabajar. Acá función tal cosa, drawbar tal. Noten que aquí lo que se hizo es esto, ¿no? Directamente acá ya se metió un callback, que es una función que va a llamar a drawbar y va a llamar a drawColumn, ¿no? Así toda esta parte que está acá forma parte de la función de callback la función de callback que yo estoy pasando, ¿no? Esto es una manera, que es lo que estoy haciendo aquí, pues anteriormente, si se dan cuenta, anteriormente yo pasé una función que llevaba nombre, drawChart. Aquí no, aquí estoy pasando una función totalmente anónima. La función no lleva nombre en lo absoluto. Esa función lo que lleva es sin nombre. El function este que está acá es parte de JavaScript para definir una función. En este caso no lleva nombre, lo que pasa es el cuerpo totalmente de la función. ¿Ok? En este caso, bueno, pasé el cuerpo de la función porque simple y llanamente voy a llamar a varias funciones. Jamás y nunca yo escribiría pues acá todo lo que una función hace, ¿no? Porque me confundiría mucho, ¿no? Crearía la función aparte y lo haría, ¿no? ¿Ok? Si yo pudiera acá, pues antes de esto, pues haber creado una función con nombre y que esa función llame a drawbar y drawColumn y pasarle entonces el callback, ¿no? Y esta sería la primera parte, ¿no? Igual, se dan cuenta lo que se hace es lo mismo, ¿no? Se crea un data table, ¿sí? Se crea un bar chart, se le establece lo que se quiere hacer, los datos y el título. Noten que acá se está pasando, acá se le pasaron entonces algunas opciones, no se pasaron directamente, como, bueno, no se creó un objeto de JavaScript con las opciones, sino que se están pasando aquí directamente, ¿no? Data, como, y aquí paso todo ese objeto, todo ese objeto hasta acá. Ese sería el segundo argumento de draw, ¿no? Le estoy pasando los datos y le paso entonces. Anteriormente, si se acuerdan, lo que pasaba aquí era option, ¿no? Porque ya lo había definido anteriormente. Puedo hacerlo para practicar, si quieren practicar, pues crean ustedes entonces un objeto JavaScript option y le pasan ese option que está ahí, ¿no? Y después hago lo mismo, de hecho, con la parte de barras. El primero fue barras verticales, no horizontales, y el segundo fue barras verticales, ¿no? ¿Ok? En este caso, pues, utilizar column chart, ¿no? Cuando el eje X es temporal, etcétera, ¿no? O cuando hay poca categoría. Lápiz idéntica, ¿no? Solo cambia el constructor de la clase, ¿no? Y bueno, si lo ejecute, ya ustedes vieron, ¿no? La ejecución, pues lo que me da es esto que está, lo que me da es esto que está aquí. Pero tomo mucha agua porque se me seca la garganta demasiado. Bueno, ya se me está yendo el tiempo y no me había percatado. Voy a pasarle rapidito entonces. El siguiente ejemplo es un gráfico de líneas. ¿Ok? ¿Alguien levantó la mano? ¿No? Un gráfico de línea para mostrar tendencias en el tiempo, ¿no? ¿Ok? Series, líneas discontinuas, curvas suaves, etcétera. Igual, pues, si checan el código se van a encontrar con una estructura muy similar, ¿no? Bueno, todos los pasos iniciales tienen que ser estructuras muy similares. Cargar, aquí nuevamente, ¿no? Creo el contenedor donde voy a visualizar, procedo a la carga, procedo al registro de la función de callback y defino la función de callback, que sería esta función que está acá, ¿no? Igual, al final nos vamos a dar cuenta que estamos llamando ahora a este señor que está acá, data, y le estoy pasando toda esta información. Pero por acá ya yo había puesto que lo que voy a crear
Es una función de tipo, pues, perdón, un gráfico de línea, no una función. Después está el caso este de gráfico de pastel, ¿ok? Digamos, en este caso de gráfico de pastel, esta aplicación, esta HTML, sí está ejecutando esto para que se pueda ver de esta manera, ¿no? Este es otro de los gráficos de pasteles. De hecho, los ejemplos comienzan con tres de los gráficos que más se utilizan, ¿no? ¿Ok? Aquí se plantea de que más o menos si te pasas de 5 o 6, ya esto no funciona muy bien. Así que hay un límite en la cantidad de rodajas que deberían tener para que realmente aquí pues decir, no, pero aquí todavía me caben más, no me caben 10, me caben 20, ya no tiene mucho éxito la visualización, el entendimiento de ese gráfico, ¿no? Sobre todo para algunas cosas, ¿no? Aquí ustedes lo están viendo, yo lo estoy viendo en mi máquina directamente, la distancia entre mis ojos y la pantalla de la computadora puede ser unos 30, 40 centímetros menos, pero piensen que ustedes tienen un dashboard y el dashboard se está mostrando en un monitor muy grande, ¿no? Mostrando algunas cosas para una audiencia de una oficina grande, mostrando algunas características, etcétera, pues no se ve absolutamente nada, ¿no? Como las pantallas grandotas que aparecen a veces en algunas películas que, que, se, que son de gente que invierte mucho en la bolsa y tienen unas oficinas con unos monitores tremendos para ver todo lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, este sería el ejemplo. Gráficos de área, area chart, ¿no? Estos son, pues, yo diría, pues, no los uso mucho, los gráficos de área. Igual, por ejemplo, en el mundo de Python también están, ¿no? Los gráficos de línea que se pueden hacer como gráficos de área. Esto, la verdad, que es un gráfico de línea donde se está mostrando el área bajo la curva de cada una de estas. Para algunas cosas es útil, para la otra no, pues no brinda ninguna información. Ahí nuevamente está el código completo, etcétera. Los gráficos de dispersión, ¿no? Ver correlaciones, ¿no? Estos son gráficos también muy usados, ¿no? En el mundo de ciencia de datos, de análisis de datos, son extremadamente utilizados, ¿no? Bueno, aquí se está mostrando horas de estudio con respecto a la calificación que el estudiante va a obtener, ¿no? ¿Ok? A eso pues ahí tenganlo en cuenta, ¿no? Que si solamente estudias 2 horas, pues vas a llegar a 6, ¿no? ¿No? Ok, pero que si te aventaste 8 horas, pues ya llegaste a una buena calificación, ¿no? Ok. Igual que acá llegaste a una calificación de 9,95, 9,7, ¿no? Como yo les digo siempre a ustedes, ¿no? Recuerden que en el examen final, si en el examen final sacaste, pues, bueno, 7, aquí sacaste, no, 7,4, aquí sacaste 9,95, si por acá sacaste 9,4, tu calificación final es 9. Si te esforzaste un poquito, hiciste todos los tests y en el examen final checaste bien dos preguntitas de opción múltiple que no, y pones a funcionar tu neurona y llegas a 9,5, tu calificación final es 10, ¿no? ¿De acuerdo? Ok. Yo le llamé aquí ejemplos, si se dan cuenta, a todos les puse ejemplos, ¿no? Pero realmente sería bueno ponerle el nombre, ¿no? En lugar de ejemplo, ¿no? Barras, horizontal y vertical, dispersión, pie o pizza, como quieran llamarle, ¿no? Bien. Y así siguen todos los ejemplos, son bastantes ejemplos que hay ahí. Un gráfico de burbuja muy similar a un gráfico de dispersión, con una diferencia que un gráfico de burbuja hay un elemento gráfico que me permite a mí visualizar cosas más asociadas con los datos, ¿no? Que es el color, por ejemplo, y que también es el tamaño del círculo, ¿no? Ok, por ejemplo, este tipo tiene, pues, categoría precio 200, pero este tiene un precio 80, este tiene un margen de 30, este tiene un margen de 60, este tiene un margen de 70, este tiene un margen de 25, ¿no? Ok. Aquí lo que se está mostrando es, bueno, precio contra popularidad, ¿no? Ok. Histogramas, bien existen.
Los gauge, ya se está utilizando aquí entonces el paquete que contiene el gauge. Aquí se dan cuenta, ¿no? Ya es diferente, ¿no? Igual, pues, el código es muy similar, ¿no? Ok. Antes que se acabe el tiempo, lo que quería mostrarles es este, ¿no? Siempre como tengo tantas cosas abiertas, que es este sheet que está acá, ¿no? Porque no tengo aquí tienen ustedes un archivo. ¿Dónde? No, a ver, si me acuerdo, no. Voy a ver este sheet HTML ese que está acá, ¿no? Lo que está haciendo él es un diagrama de dispersión mostrando el dataset de Iris, ¿no? Me imagino que alguno de ustedes ya lo conoce, si ha llevado alguna silla, ustedes ya han llevado materia de este tipo, ¿no? El dataset de Iris es uno de los datasets más utilizados para educación, capacitación, etcétera, para estudiar, analizar algoritmos de aprendizaje automático, ¿no? Ok. Es un dataset de 150 elementos, ok, que clasifica las flores de iris en tres categorías, ¿no? En versicolor, virgínica y setosa. ¿Ok? Y aquí lo que se está mostrando es un pequeño ejemplito donde lo que se va a hacer es, pues, se va a mostrar la correlación que existe entre el ancho del sépalo y la longitud del sépalo, entre el ancho del pétalo y la longitud del pétalo, entre la longitud del pétalo y el ancho del sépalo, perdón, entre la longitud del pétalo y la longitud del sépalo, y entre el ancho del pétalo y el ancho del sépalo, ¿ok? Entonces van a aparecer diferentes categorías, diferentes gráficos, ¿no? Para eso, obligatoriamente, y aquí sí me voy entonces al código, porque ese código está modificado y es uno de los archivos que ustedes tienen que modificar porque les va a dar error, que es este que está acá. Y me voy a la parte donde realmente, bueno, aquí está todo lo de la flor de iris está incluida aquí adentro completamente. No se está buscando de ningún lugar. ¿Ok? Entonces, en este caso, esto que está acá, si yo lo ejecuto, ¿ok? Sí me va a dar sin problema de ningún tipo. Noten que no lo ejecuté desde un servidor. ¿Ok? No lo ejecuté desde un servidor porque todos los datos están metidos aquí adentro, ¿no? Pero, por ejemplo, está este ejemplo de CSV, que también van a tener ustedes que arreglarlo cuando vean la parte, es este, y lo dejé para que lo arreglaran, ¿no? Es este ejemplo, ¿no? Desde un Google Spreadsheet, ¿no? Y estudiar un poquito, ver el API de query que tiene Google Chat, ¿no? Para poder tener acceso, ¿no? Y aquí le van a aparecer cosas que ustedes van a tener que modificar, ¿no? Entre las cosas que van a tener que modificar son estas que están por acá. A ver si las encuentro. No, no es ese. Ahora no me acuerdo cuál es. Bueno, es el ejemplo 11 si mal no recuerdo, ¿no? Ujú. Esta parte que está aquí, ¿no? ¿Ok? Este es el Google Sheet, ¿no? En este Google Sheet, cuando ustedes lo ejecuten, lo van a ejecutar, se va a trabar y va a decir cargando datos desde el Google Sheet, cargando datos del Google Sheet, hasta que pasa un timeout de 30 segundos y va a tronar y no se va a cargar absolutamente nada, ¿ok? ¿Por qué razón? Porque el ejemplo, tal como lo dejé, está utilizando un sheet de Google que realmente no existe, ¿no? Entonces ahí ustedes van a tener que obligatoriamente crear su propio Google Sheet. Si crean su propio Google Sheet, es el ejemplo 11, que es este.
Voy a buscarlo. Espero que lo haya terminado bien. Es este ejemplo que está acá, que realmente se dan cuenta, está muy mal ese ejemplo, ¿ok? Porque no se ha modificado. Bueno, sigue trabajando con el ancho del pétalo, el longitud del pétalo, pero lo que está tratando de hacer son el- cosas lineales, ¿no? ¿Ok? Cuando realmente, pues para calcular esas cosas debería hacerse un diagrama de dispersión como el que vieron ustedes anteriormente. Pero eso es lo menos importante. Lo más importante es esta parte que está acá y después ustedes pueden cambiar el tipo de gráfico que van a utilizar, ¿no? Entonces van a tener que crear ustedes un Google Sheet. Una vez que lo creen pues en la cuenta que ustedes tengan de Google, van a tener que buscar el Sheet ID que él tiene, es decir, el Sheet ID de algo que yo estoy descargando de la red. ¿Ok? El, bueno, la página que se va a utilizar, la, la- la- la pestaña que se va a utilizar y el URL que se tiene, ¿no? ¿Ok? Y todo eso va a ser necesario, ¿no? ¿Por qué razón va a ser necesario? Porque si, bueno, si yo lo ejecuto de acá, yo lo voy a ejecutar desde acá. ¿No? Lo estoy viendo por esa misma razón, ¿de acuerdo? Ok. Bueno, y después viene la parte de eventos, también tienen que arreglar la parte de eventos, ¿no? Se les va a quedar trabado esta parte que está acá. Aunque ustedes lo ven acá, se van a percatar de que se traba. La parte de eventos, ¿dónde está? Acá se va a trabar totalmente, ¿no? Aunque si llegan acá, llegan a la parte de eventos, ¿qué es los eventos que están acá, ¿no? Estos eventos que están acá. Noten que esto es un pequeño dashboard, muy sencillo, ¿eh? Pequeño dashboard donde yo tengo una tabla. Esto sería una tabla, ¿ok? Y tengo un diagrama de pie, ¿ok? Y la interacción que existe una vez que yo le pique a esto, pues el saldo, o sea, algo acá, ¿no? Que me dice, pues se selecciona el evento seleccionado, ¿no? Este disparó algo que para este código que está acá, si no pico nada, si quito algo de ahí, pues no lo va a hacer, ¿no? Si nuevamente hago esto, pues por lo pronto no se ha producido ningún evento, ¿no? ¿De acuerdo? Acá si le pico, me va a decir Android, la fila cero, columna, bueno, porque esto no se está utilizando en este caso, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, voy a dejar de compartir y me quedo ahorita pues unos minutos por si ya vieron algo se han adelantado algo de la actividad y tienen alguna duda sobre la actividad. La siguiente clase voy a hablar de D3, aunque en la programación semanal hay 2 semanas para Google Chart, quizás hable un poquito y si alguno de ustedes encuentra los errores que hay en lo que les voy a pasar, quieren mostrar alguno de los errores a este y lo que hice fue esto, ¿ok? Y tratar un poquito la parte de eventos, que la parte de eventos ustedes requieren en la actividad, sí trabajar con eventos, ¿no? Ok. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Ok, voy a dejar de grabar.